Bueno, buenos días a todos, a todas, que aún no había saludado. Vamos a dar continuidad al ciclo Violencia y Marxismo. Este sería el penúltimo encuentro. Nos queda uno pendiente, que es el próximo martes 30, con una pequeña variante en el horario. Va a ir a las 11 de la mañana. Bueno, hoy finalizado este ciclo de violencia y marxismo, violencia en las ciudades, el Centro Pedro Paz junto con CICIP iniciará un nuevo ciclo. Pasamos todos los avisos ahora concentrados y así después damos lugar al encuentro de hoy. El Marx y la actualidad en nuestra América será el próximo ciclo que nos va a reunir. Siempre en este recorrido que viene haciendo el Centro Pedro Paz durante todos estos años, visibilizando y poniendo en actualidad a Marx, y en este nuevo ciclo que iniciaríamos el 13 de junio, atravesado por tres dimensiones o momentos que tienen que ver con Marx en términos de los procesos, los significantes de los procesos históricos, y un poco traer lo que es la revolución haitiana, cubana, en el hoy, que significan, contextualizarlo en los marcos teóricos, como es la teoría marxista de la dependencia, el pensamiento de Mariátegui, entre otros, y también atravesado por lo político en ese imaginario de las revoluciones tanto en el siglo XIX, XX como XXI. Un poco eso es lo que nos está ocupando en lo que va a comprender este primer semestre del Centro Pedro Paz, siempre poniendo una centralidad, como decimos, en estas miradas desde el marxismo, no desde una postura dogmática, o como muchas veces nuestro coordinador Quique Elorza dice, no de una mirada apologética, sino esta centralidad de poder reflexionar sobre, poner en crisis esos sentidos comunes, esas teorías y demás. Bueno, y así que ahí vamos con este ciclo, que este es el penúltimo encuentro, y que agradecemos al profesor José Luis Grosso, profesor titular de la Universidad Nacional de Catamarca, doctor en Antropología Social, que generosamente hoy comparte con nosotros esta hora. Y para no restar más tiempo, dejamos a Julio y a Emilio la presentación del ciclo propiamente dicho. Adelante, Emilio. Bueno, muy agradecido. En realidad no tengo mucho más que agregar. Agradezco mucho a Bambina la presentación y la introducción que realizó. Simplemente destacar tengo mucha alegría que José Luis nos acompañe el día de hoy. No nos conocemos personalmente, pero yo sí lo conocí a él, podría decir, en el sentido de su red de trabajo, de haberlo escuchado en algunas ocasiones de manera presencial, pero bueno, no nos habíamos encontrado en un espacio todavía con estas características, y bueno, nos ha hecho la gentileza de acompañarnos, nos ha brindado su tiempo y por supuesto con una generosidad absoluta. José Luis tiene una trayectoria inmensa en el campo de las ciencias sociales. Es muy difícil sintetizar una
una carrera tan rica y tan extensa, pero bueno, él trabaja en redes internacionales, trabaja no solo dentro de Argentina y América Latina, con Colombia, sino también con redes en Portugal, entonces, bueno, entre otros espacios. Entonces, bueno, para nosotros es realmente una alegría contar con su presencia y nada, con toda la expectativa de escucharlo y poder aprender de él. Así que, sin más, bueno, abrimos la charla, salvo que, bueno, ahora Julio quiera decir algo, si no, si quiere decir algo sobre el cierre. Bueno, avanzamos, tenemos para trabajar tranquilamente entre presentación y conversación hasta las 11:30 en general. Bueno, para las personas, no sé, que nos vienen acompañando, ya saben, trabajamos 1 hora y media de continuado, hasta donde dé, por supuesto, y cortamos siempre en horario por una cuestión de agendas de laburo, de trabajo. Bueno, por ahora nada más. José Luis, cuando quieras. Gracias, Emilio. No sé si vas a grabar. Estamos grabando con audio digital porque tenemos algunos problemitas de sistema, bueno, en la universidad, podríamos decir. Está bien, ¿no? Porque recién me comentaba Enrique que estaban grabando las sesiones porque después se replicaban, por eso te preguntaba. Así es. Bueno, Emilio, mil gracias. Bambina, Enrique, Julio César, muchas gracias. La gentileza de ustedes al invitarme. Yo respondo a esa gentileza de ustedes. Y un saludo para todos los que nos acompañan en este encuentro. Un saludo desde Catamarca, un abrazo. Yo voy a leer el escrito que preparé para hoy y luego, en el tiempo que nos quede, escucharé con mucha atención los comentarios, las preguntas, y si quedan algunas pendientes, pues pido en todo caso que se escriban en el chat y yo las veré, digamos, y las trataré de responder tal vez en un audio extra que se pueda realizar, si es posible, Emilio y Bambina. Sí, claro, sí. Muy bien. Bueno, la forma política. Toda lectura camina sobre huellas inéditas, sobre todo si se trata de manuscritos. Dos notas de sabor. Notas, irrupción de la música, o tal vez de señas al pasar, o destellos de escritura. En el sabor es una manera del saber. Hay un ruido. Perdón, Lourdes. Sí. Gracias. Así de enrevesadas y multilingües, o tal vez entramadas, estas lecturas de Marx. No soy marxista. Como Marx, tampoco lo soy. Tú, sé que je ne suis pas marxiste. Tampoco marciano. No sé si se nota. Las apariencias engañan. De eso trata este texto. Y a veces engañan descaradamente. Vuelvo una y otra vez a la escritura de Marx, sobre todo de un modo mañoso, tal vez un tanto mañero, a sus manuscritos. Dice Sandro Mezzadra: ninguno como Marx ha dejado tal volumen inmenso de manuscritos, borradores no publicados.
Cito a Metsadra, la enorme desproporción, difícil de encontrar en otro clásico, entre lo escrito y lo publicado por Marx. Marx ha escrito mucho más de lo que ha publicado. Esto tal vez ha contribuido a mi ingenua ficción de amistad con Karl, pretenciosa, tal vez megalómana, necia, tonta, en fin. Ocasión de amistad sin el protocolo ni el compromiso de la filiación o la herencia. Pues es con amigos más cercanos o lejanos que uno comparte sus borradores por puro afecto lector, más que por la seriedad editorial de una obra o la lotería impersonal del par ciego en el thriller académico. Sobre feligreses, ovejas y lobos boleados al descuido y encerrados en los claustros, he aquí ya, in nuce y entre paréntesis, un presagio de la extensamente enquistada forma política en el recinto epistémico. En fin, como digo, aquella amistad expresa en la lectura de manuscritos es mi tontera, siempre suspensa en el abrirse imaginario del telón y hallarnos con Carlos en medio de sus papeles como entre desprevenidos. Sobre todo me refiero a los manuscritos de Economía y Filosofía de 1844, que a los Grundrisse, elementos fundamentales para la crítica de la economía política de 1857 y 1858. A modo de escenografía, como digo, o fondo de escena, publicados post-mortem con esos títulos como epitafios de lo que aún allí huye. A ellos, digo, vuelvo una y otra vez. Y en vez de pasar estos manuscritos por el filtro de las obras y textos incidentales publicados, es a estos que los sumerjo en aquel mar de papeles. He aquí, para no dilatar más este parlamento inicial en el proscenio, las dos notas. 1. Sandro Metsadra, en su La cocina de Marx, el sujeto y su producción de 2014, señala al pasar de las formas de Marx, la forma propiedad privada, la forma mercancía, la forma sujeto, la forma política. Volveré sobre esto. 2. Lo teatral tiene un relieve analítico notable en Marx, el Moro. Ha sido asiduo lector y público de Shakespeare. Como tal, como José Sassbon lo muestra a lo largo y ancho de la escena escrituraria. Eleanor Marx, su hija, dice que Shakespeare era la Biblia de la casa. También volveré sobre esto. Forma. Forma es una cristalización. Forma valor, forma propiedad privada, forma mercancía, forma sujeto, forma política. Como bien conocido, Marx inicia el libro primero del Capital diciendo que la mercancía es la forma elemental en que aparece la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción como inmenso arsenal de mercancías.
El valor es lo que satisface una necesidad, tanto en su cualidad como en su cantidad. Pero esa satisfacción no es algo fijo, sino que en cuanto a expresión de una necesidad a ser satisfecha y una satisfacción a alcanzar en cuanto mercancía, siempre está mediada por un tercero, un patrón que la mide. Primera mención de un valor de cambio para un valor de uso, pero sin que éste lo determine. Si bien como valores de uso las mercancías se distinguen en su cualidad, como valores de cambio se distinguen por su cantidad, olvidando o haciendo a un lado el valor de uso. En cuanto a producto del trabajo, las mercancías como valores de cambio se reducen a trabajo humano abstracto, acumulación de trabajo humano en su materialidad espectral, cristalización de esta sustancia social común a todas ellas en cuanto a valores mercancías. El valor de cambio parece independizarse en sí del valor de uso y medirse en tiempo de trabajo de acuerdo con una fuerza media de trabajo social, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Con la introducción de tecnologías de aceleración del proceso en los medios de producción, el trabajo socialmente necesario se va desvalorizando, mientras el valor mercancía en cuanto a cantidades de tiempo de trabajo cristalizado en el producto, genérico por cualidad de productos, mantiene su independencia y aumenta con el desarrollo de la capacidad productiva. El valor de uso no siempre está atravesado por el valor mercancía, como cuando es necesario, pero no es resultado del trabajo humano, el aire, praderas, bosques, o cuando es resultado del trabajo humano para consumo directo. El valor mercancía está constituido por valor de uso social para otros que no lo consumen directamente, sino que lo llevan al mercado. Lo que le da valor en todos los casos de uso o de cambio, como señalé al inicio de este párrafo, es que satisface una necesidad, sea una necesidad natural o social. Las mercancías en cuanto a valor mercancía representan así un doble trabajo. Al trabajo creador de valores de uso, en el intercambio orgánico entre el hombre y la naturaleza, es decir, la combinación de la materia que suministra la naturaleza y el trabajo humano, al trabajo creador de valores de uso se agregan trabajo muerto y trabajo abstracto en la mercancía. Pero para constituirse en mercancía, los productos del trabajo deben ser tanto útiles, satisfacer necesidades, como distintos en su cualidad. Y al ser distintos en su cualidad, son productos de trabajos independientes, separados, propios o privados, lo que da lugar a la cada vez más diversificada división social del trabajo. Es entre distintas mercancías y en su relación que se expresa el valor relativo y equivalencial entre la primera y la segunda mercancía, respectivamente. Ninguna mercancía en sí tiene valor, su valor es una expresión relativa. Para que haya relación de valor entre mercancías es necesario reducir las cantidades a una común unidad. Y el medio por el que se reduce y en el que se reduce a la común unidad dos mercancías diferentes es la cristalización de trabajo humano que hay en cada una de ellas, trabajo humano abstracto, puro y simple. Trabajo humano no en estado fluido, trabajo vivo, decía en los Grundrisse, sino corporizándose, incorporándose al producto, objetivado, trabajo muerto. Este valor se agrega al valor de uso de la segunda mercancía, la levita,
en el ejemplo del primer libro del Capital, siendo la primera mercancía 20 trazos de lienzo. 20 trazos de lienzo, una guita. Este valor se agrega al valor de uso de la segunda mercancía, la levita, a la utilidad del trabajo incorporado en ella, a su pellejo natural. Así, este valor relativo suspende y eleva a la primera mercancía a una relación de valor por encima de su valor de uso, en la que se iguala con otra segunda mercancía, se espeja en ella, se inviste de ella, se inviste del trabajo abstracto en ella, en el ser genérico mercancía. En Grundrisse, valor es incremento espectral, sustituibilidad, representación, vale por poder diferencial y justificación de negación, vale. Dice Marx allí, cito, en el concepto de valor se delata su secreto. Valor, valer por, valer, esconde un secreto. Está por otra cosa en su relación que tapa, oculta. Tapa y oculta a ambas. Su relación la estabiliza, la hace costumbre, la naturaliza. Tapa el gesto. Dice Enrique Dussel en su comentario a los Grundrisse, el valor es el ser del capital. No es valor de uso ni valor de cambio, es valor sin más. Es lo que está en el valor de uso y en el valor de cambio. Incluso el valor de uso esconde la relación social en el producto de consumo. Es decir, fuera del capitalismo no hay valor de uso, hay mero consumo en cuanto gasto. Aquel valor es la condición como relación y el resultado como acumulación del modo histórico capitalista de producción. Por lo que la intercambiabilidad está allí siempre supuesta. Intercambiabilidad mediada por la propiedad, es decir, la apropiación del trabajo vivo en el producto de intercambio. Dice Dussel, cito, el valor, así, es una relación social subsistente con dos polos constitutivos. Uno es relación social en su productualidad, en cuanto el trabajo vivo desconocido crea un plusvalor. Y dos, es relación social en su intercambiabilidad, en cuanto el producto ha sido producido para otro, ignorado, para ser vendido, para realizarse como dinero. Y aún, tres, es relación social en su propia potencial material consumtividad, en cuanto dice relación al consumo del otro, postergado, y no consumo del capital mismo o del capitalista, que nunca lo considera el capital como valor de uso, sino como valor social. Hasta ahí Dussel. Este valor siempre incluye una determinada cantidad de la segunda mercancía medida en términos de cantidad de trabajo humano abstracto. Es el valor equivalencial de la segunda mercancía, desde el que se establece una relación social que inviste al valor relativo de la primera mercancía en términos de tiempo de trabajo abstracto. Pero la relación de valor siempre es relativa. Nunca el valor equivalencial puede tomar como propio su valor, porque es desde la materialidad de valor de uso de la segunda mercancía que el valor relativo alza su equivalencia. Así, las mercancías en su valor relativo, la cantidad de lienzo en analogía
con la cantidad de levitas, y de nuevo no viceversa, desde la posición equivalencial en la que se cuenta la mercancía entera, en su materialidad de valor de uso y en su valor acorde al relativo. Así, las mercancías en su valor relativo, y sólo cuando están puestas en esa relación no aisladas, en que la primera agrega y se desprende de su materialidad natural y espeja valor en la segunda, expresan algo puramente social, una relación de orden social, una relación en el orden social. La forma equivalencial, al parecer que la relación de valor a masa en la segunda mercancía, valor de uso y valor equivalente, su materialidad natural transformada, valor de uso, y su elevación al orden social, valor, la forma equivalencial revela un carácter misterioso al sustancializar en su materialidad lo social. Como en el dinero se oculta el carácter místico del oro y la plata. Es desde la posición equivalencial, en la forma equivalencial, que el trabajo humano concreto está tanto en la primera como en la segunda mercancía, se vuelve trabajo humano abstracto, unidad de medida de los trabajos humanos concretos en mercancías cualitativas y cuantitativamente distintas. Y esto, que es eminentemente social, aparece como propiedad material de la segunda mercancía, aportada a su relación con la primera. La forma general del valor, en que todas las mercancías existentes y posibles, y no de una en una, se van a regir por un equivalente común, en este orden puramente social entre mercancías, en su cualidad común de tales y cuantitativamente mensurables, se absolutiza como forma social. Y como lo hace en la medida del trabajo humano abstracto, indistintamente aplicado en todas las mercancías, dice Marx, es el carácter general y humano del trabajo humano abstracto, el que forma su carácter, el del mundo de las mercancías, específicamente social. El fetichismo de las mercancías recorre todo este periplo del valor cuando la mesa mercancía, la mesa, valor de uso, cuando la mesa mercancía, el producto de trabajo mesa, con valor agregado, suma a su valor de uso con trabajo humano incorporado el valor relativo. Y desde el valor equivalencial con una segunda mercancía se convierte en un objeto físicamente metafísico, con resabios teológicos, de proyecciones religiosas, según la crítica tomada de Feuerbach. La conversión en forma mercancía no surge de su valor de uso, ni de que incorpore trabajo humano, contado en su magnitud y en sus diferencias cualitativas, ni de su orientación social para los otros. La conversión en forma mercancía procede por objetivación en trabajo humano abstracto, trabajo humano abstraído de sus productores, de su trabajo muerto, equiparando todas las mercancías en cuanto productos del mismo, estableciéndolas en su relación social. Esto es la forma social de las mercancías. Así, cito a Marx, proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos, y como si por tanto la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores. Hasta ahí Marx. Es decir,
un puro valor sobrepuesto como natural. Las mercancías en cuanto a objetos físicamente metafísicos u objetos sociales, en los que, dice Marx, la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social concreta de valor establecida entre los mismos hombres. De este modo, las mercancías aparecen como relaciones materiales entre personas y relaciones sociales entre cosas. Aparecen como teatralidad de la forma. Lo social en las cosas y lo material encubriendo lo social. Lo social naturalizado. Ya una mercancía inviste al producto con el carácter no sólo de útil, sino de valor desde el momento de la producción. Porque en esa forma social el intercambio ha adquirido la extensión suficiente, la totalización del mundo de las mercancías y la totalización de las mercancías en la conformación de mundo. Es desde el cambio entre mercancías que los hombres equiparan unos con otros como valores los productos de su trabajo. Y al hacerlo, equiparan sin saberlo la calidad y cantidad de su trabajo puesto en ellos. Dice Marx en El Capital, libro primero, todas las citas son de ahí, salvo al que señalé de los Grundrisse. No lo saben, pero lo hacen. Por lo tanto, el valor no lleva escrito en la frente lo que es su ontología. Lejos de ello, convierte a todos los productos del trabajo en jeroglíficos sociales. Donde hay relaciones entre trabajos, ve, pone, hace, establece relaciones entre cosas. Aún así, este desciframiento del jeroglífico social no disipa ni mucho menos la sombra material que acompaña al carácter social del trabajo. El recubrimiento material del valor, así lo hacen, aunque ya sepan otra cosa. Les parece y tratan con relaciones entre cosas en el hacer, lo que son relaciones sociales en la ciencia del saber. Les parece y tratan con relaciones entre cosas en el hacer, pero son relaciones sociales en la ciencia del saber. La forma es apariencia, pero necesaria en su práctica, teatralidad de la forma. Es apariencia recién post festum, pero en la práctica lo que opera es la forma absurda y disparatada, dice Marx, la escena de representación. Cito: esta forma acabada del mundo de las mercancías, la forma dinero, lejos de revelar el carácter social de los trabajos privados y por tanto las relaciones sociales entre los productores privados, lo que hace es encubrirlas. La praxis del encubrimiento es lo que le da solidez a la forma social del mundo de las mercancías. Es el secreto de esta forma, no en su contenido, sino en cuanto forma de pensamiento, dice Slavoj Žižek en un conocido artículo, ¿Cómo inventó Marx el síntoma? Forma de pensamiento. Pero esto se cobra en la autopercepción burguesa del modo de producción capitalista. El prejuicio universal de la forma de producción burguesa capitalista es una robinsonada común en la economía política, una robinsonada cristiana con su culto al hombre rico. La conciencia burguesa considera esta forma apenas como algo necesario por naturaleza, lógico y evidente, universal y eterno.
y que viene preparada por las formas pre-burguesas, así llamadas. Pero la forma mercancía es la forma más general y rudimentaria de la producción burguesa. Son las categorías de la economía burguesa las que constituyen ese campo práctico de experiencia objetiva, el del régimen social de producción en la forma mercancía. Y todo su misticismo, misterio de mundo de las mercancías se desencanta cuando nos desplazamos a otras formas de producción, dice Marx. Y aquí el lugar crítico irreemplazable de los otros. Es lo que pasa, dice Marx, cuando nos volvemos a la forma de producción de la tenebrosa Edad Media europea. O, también, cito, el reflejo religioso del mundo real solo podrá desaparecer por siempre cuando las condiciones de la vida diaria, laborosa y activa representen para los hombres relaciones claras y racionales entre sí y respecto a la naturaleza. La forma del proceso social de vida, o lo que es lo mismo, del proceso material de producción, solo se despojará de su halo místico cuando ese proceso sea obra de hombres libremente socializados y puesta bajo su mando consciente y racional. Mas para ello, la sociedad necesitará contar con una base material o con una serie de condiciones materiales de existencia que son a su vez fruto natural de una larga y penosa evolución. Hasta ahí la cita. En cambio, la timidez real, dice Marx a continuación, de la falta de desarrollo del hombre dentro de su proceso material de producción de vida y por tanto de unos hombres con otros y frente a la naturaleza, lo que en los manuscritos de 1848 era un cambio operado por la interposición de la propiedad privada, aquí aparece bajo un signo evolutivo de diferenciación. En cambio, vuelvo, la timidez real de la falta de desarrollo del hombre dentro de su proceso material de producción de vida y por tanto de unos hombres con otros y frente a la naturaleza, encuentra su modo ideal en las religiones naturales y populares de los antiguos. Está ahí la cita. Podemos leer ambiguamente en Desplazamiento Intercultural este pasaje en el doble sentido de breve y evolutivo de Marx. Porque todo el mundo de producción capitalista y su mundo de mercancías entonces es una formación que ocurre en sentido evolutivo, hegelianamente, por necesariedad, desarrollo y esencia. Mas por fuera de este precepto, ocurre en cambio por la forma social de ocultación, distanciamiento y ruptura de la pertenencia al medio natural y no social, y la apropiación del trabajo del otro vía propiedad privada que genera desigualdad y relación social y naturaleza como recurso, ya señalados en los manuscritos de 1844. Evolución o ruptura, o ambos sentidos, mera evolución y ruptura, salto, incorporando los manuscritos de Economía y Filosofía de 1844 y la revisión en los Grundrisse de 1857 y 58, ocurren en el mismo proceso para el capital, evolución y ruptura. Parece que Marx cayera al fin en la seducción hegeliana. Por eso la vuelta a Hegel, o su coqueteo, como dice, explicitado en el postfacio a la segunda edición del Capital de 1873. Cito. Coincidiendo precisamente con los días en que escribía el primer volumen del Capital, ciertas críticas acérrimas de algunos contemporáneos alemanes no compartidas, esto fue lo que me decidió a declararme abiertamente discípulo de aquel gran pensador, y hasta llegué a coquetear de vez en cuando, por ejemplo,
en el capítulo consagrado a la teoría del valor con su lenguaje peculiar. El hecho de que la dialéctica sufra en manos de Hegel una mistificación no obsta para que este filósofo fuese el primero que supo exponer de un modo amplio y consciente sus formas generales de movimiento. Lo que ocurre es que la dialéctica aparece en él invertida, puesta de cabeza. No hay más que darle la vuelta, mejor dicho, ponerla de pie, y enseguida se descubre bajo la corteza mística la semilla racional. Reducida a su forma racional, provoca la cólera y es el azote de la burguesía y de sus portavoces doctrinarios, porque en la inteligencia y la explicación positiva de lo que existe abriga a la par la inteligencia de su negación, de su muerte forzosa. Porque crítica y revolucionaria por esencia enfoca todas las formas actuales en pleno movimiento, sin omitir, por tanto, lo que tiene de perecedero y sin dejarse intimidar por nada. Hasta ahí la cita. Es el peso de la necesariedad lógica, diría la forma evolutiva, que encubre y naturaliza la lógica social en las cosas. Tal vez por darle solidez práctica a la lucha social en la historia de Europa. Darle o sorprenderse en esa solidez práctica. ¿De qué se trata? Los intelectuales, es decir, platónicos, que piensan a través de ideas, pierden pisos y no aferran formas, cristalizaciones. Y precisamente estas son el suelo de su imposición. De su primera imposición, las formas en general, y su segunda imposición, la propia forma en cada caso. Así, la forma, en el curso de imperturbables transformaciones, si bien, y a contrario de la estrategia platónica, no es más que apariencia. No deja de tener, sin embargo, su secreto. Su secreto no es su metafísica evolutivamente justificada, sino forma de pensamiento. Un pensar en la forma, un pensar forma, el arte de hacer forma, un sentido de hacer forma, una oscura semiopraxis forma, una oscura semiopraxis de la forma, entre otras, siempre entre otras. Era de este modo, en un plano de fondo, bajo el peso de lo social, del valor, aquello que Marx, en este mismo libro primero, sección primera, capítulo 1 del Capital, señala: tanto la naturaleza como el trabajo humano lo que hacen es que la materia cambie de forma. En el trabajo de conformación intervienen ambos, trabajo humano y fuerzas naturales. Habría que llevar la forma, su misterio y su secreto, y hasta la forma valor, la forma mercancía y la forma dinero, por debajo de lo social, hasta sus más recónditos ocultamientos, olvidos, apropiaciones, ficciones y enterramientos. Lo mismo ocurrirá en toda forma, en la forma política. Pero para ello debo enunciar mi posición de lectura en la crisis del modelo civilizatorio occidental dominante y hegemónico ante la semiopraxis crítica e intercultural de comunidades territoriales inhumanas. La forma política. La forma política es considerada por el modelo civilizatorio occidental apenas como necesaria por naturaleza, lógica y evidente, universal y eterna, en su transmodernidad insoslayable, y que viene precedida en la larga duración histórica por las formas bárbaras, siendo formas aquí el ocultamiento comparativo en y desde su proyección. Es la forma política en la mundialización, planetarización, globalización, vía colonización e independencias modernas de los Estados-nación y producción, circulación, consumo desterritorializado,
del modelo civilizatorio occidental. Sandro Mezzadra, en La cocina de Marx, que ya citara con ocasión de la primera de las dos notas de sabor al inicio de este escrito, subtitula su libro El sujeto y su producción. Y allí señala que, sí, el problema de la relación constitutiva de la actividad práctica de los individuos, que esta última establece tanto en las condiciones determinadas en las que se desarrollan como con aquellas que ella misma produce. Toda actividad está condicionada y produce las nuevas condiciones, transformando las que primero había encontrado delante de sí como dato más allá de sí e independientemente de sí. Es la indeterminación productiva, reproductiva, que pondrán de relieve Marx en la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna, y en la sociología Durkheim, Bourdieu, Giddens, entre otros. Pero además destaco que el elemento constitutivo de la transformación subjetivo-objetiva está a priori trascendentalmente incubado en la mera práctica, y lo hace por ello en los términos capitalistas de la actividad tal como la encuentra. Esto es el peso del objetivo y la fuerza de lo subjetivo. Pero la fuerza de lo subjetivo presiona el peso del objetivo y sus límites en el estado de realidad en que opera. En este sentido inercial epistémico, que incorpora progresivamente un poder adicional de reificación en la lógica del capital por su discursividad ontológica, en nota al pie, Mezzadra cita a Simmel en El concepto y la tragedia de la cultura de 1911. Allí decía Simmel: el carácter de fetiche que Marx ascribe a los objetos económicos en la época de producción de mercancía es sólo un caso peculiarmente modificado de este destino general de nuestros destinos culturales. Estos contenidos están bajo la paradoja, y con una cultura creciente cada vez más, de que ciertamente han sido creados por sujetos y están determinados para sujetos, pero en la forma intermedia de la objetividad que adoptan, más allá y más acá de estas instancias, siguen una lógica evolutiva inmanente, y en esta medida se alejan tanto de su origen, creado por sujetos, como de su fin, para sujetos. Hasta ahí, sí. El peso del objetivo y las fuerzas subjetivas reafirman los términos de la episteme en que se encuentran las cosas. El capitalismo, como el mismo Marx lo expresara, se ha vuelto cultura, modelo civilizatorio. No solo como consecuencia de su reificación económica, sino como reificación operante en el secreto de las prácticas, en lo que ellas resguardan al ras del cotidiano, al engendrar, parir y criar, hacer crecer el capital. Esto no lo enfatiza Mezzadra. Y en Simmel parece quedar en el peso determinante objetivo en la epocal interpretación formalista de finales del siglo XIX e inicios del XX, sin darle relieve epistémico, histórico, intercultural, que relativiza esta inercia desde fuera de la relación objetiva-subjetiva, es decir, desde fuera de la ontología clausurada en la propiedad privada, que separa simultáneamente lo social de y la naturaleza. Algo que Marx había planteado ya en los manuscritos de 1844. Porque uno de los términos constitutivos ontológicos del capital, que no es uno más, es la propiedad privada. En palabras de Mezzadra, cito: la trama de las relaciones que se desarrolla en la sociedad de la mercancía se estructura en torno a la norma y la institución de la propiedad, que constituye su principio organizador y el criterio de clausura.
Hay algo en las revoluciones proletarias, según Marx, que parece exceder los términos capitalistas en que se encuentra la acción. Esto que por las vías de la sorna, la burla y el humor populares enfatizo en una semiopraxis crítica. O antes bien, las revoluciones proletarias los cumple a esos términos capitalistas en que se encuentra la acción y planifica dialécticamente. ¿Exceden o realizan? En el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, 1851-52, las revoluciones proletarias se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen muy a menudo en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de nuevo desde el principio. Porque hay algo excedente en la producción, en el trabajo vivo, y no solo fuera de ella, un exceso en la producción misma y en el consumo, un no capital enfatizado por Dussel en su comentario a los Grundrisse. Porque el trabajo vivo no solo incorpora a la ontología del capital praxis culturales de subjetividad, subjetivación y sujeción, como señalaba Metsadra, en la producción, miméticamente digeridas y de potencia, sino, si bien vía el vasallaje, la esclavitud, la colonización, la salarización y la mundialización en los modos de producción del capital, el volverse mundo del modo de producción capitalista, el trabajo vivo no solo incorpora la ontología del capital, praxis culturales de subjetividad en la producción, sino, si bien vía vasallaje y todas las maneras, los modos de dominación, y sobre todo, aunque imperceptiblemente y fuera de los términos epistémicos del orden violento impuesto del presente, incorpora y se desobra en praxis interculturales en diferencia comunitaria territorial. Pero no lo hace, como sucede en toda formación hegemónica, por digestión extractivista completa, sino que si bien aquella expolia parasitariamente y destruye, asimismo cuenta con ellas indefectiblemente hasta el agotamiento, que es su entropismo. Pero ese resto, pellejo, decía Marx, a la vez constituye el residuo y la desobra de fuerzas de sobrevivencia irreductibles. Es lo que en los Grundrisse intercalará Marx como momento de la distribución, momento de la producción, momento de la circulación, momento del consumo. En los Grundrisse aparece intercalado entre el momento de la producción y el momento de la circulación, el momento de la distribución. Momento de la distribución de agentes, medios de producción, materias, fuerzas naturales y territoriales. Es lo que hallamos en los excedentes interculturales de nuestras ciudades y campos. Metsadra, no obstante, enfatiza la clausura en la relación objetiva del capital en el trabajo vivo. Cito: es el criterio de disciplinamiento el que vive en el corazón del trabajo vivo, la internalización del vampiro, como se podría decir, invocando otra imagen utilizada por Marx para definir al capital, o bien, más prosaicamente, la huella de la forma mercancía en la fuerza de trabajo. Aunque, volviendo al 18 Brumario de Luis Bonaparte, pero sobre todo a la guerra civil en Francia, en 1871, hay cierta ambivalencia en las conquistas sociales a través de las luchas en el marco de derecho del Estado-Nación. Si esto es reformismo connivente con las relaciones de capital o revolución transformadora de ellas, queda a determinar. Señala Metsadra al respecto, cito: el Estado muestra aquí, ante las conquistas de legislación fabril y limitación de la jornada laboral,
el recorrido de las luchas obreras que inscriben sus propias conquistas esenciales sobre aquel y lo pliegan a las propias necesidades. Es la cuestión de la forma política. La forma política, como la forma mercancía y la forma trabajo, y asimismo como estas, su secreto. Aunque para Metsadra, forma política tiene un sentido más descriptivo que el que enfatizo, relacionado con el acogimiento de Marx en los avances en la liberación político-económica de la Comuna de París de 1871. En la Guerra Civil en Francia, Marx se refiere a la breve experiencia de gobierno de la Comuna de París de 1871 en los términos recogidos por Metsadra como, cito, una forma política expansiva, es decir, capaz de echar raíces en los movimientos y en las luchas del trabajo y de incidir en profundidad sobre las determinaciones materiales del sistema social, de la relación de capital, que todo Estado existente hasta aquel momento había garantizado y defendido, haciendo uso de sus poderes represivos. De lo represivo a lo expansivo se conserva el Estado sin lo represivo, de un modo problemático, en un agenciamiento entre proletario y de la clase obrera de autoliberación, retomando hasta el final lo que en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, tempranamente en 1842-43, precisamente al final, había señalado Marx. El proletariado como sujeto de esto. Pero el secreto en la forma política sigue haciendo su trabajo y es lo que debe ser alterado más allá de los límites expansivos y represivos de la política. En conclusión, para Metsadra, cito, el capitalismo aparece como un modo de producción enteramente fundado sobre la movilización y la explotación de una desmesura subjetiva. Esto le da su radical estabilidad en su formidable dinamismo. Por eso la crítica opera desde dentro de esta relación, dice Metsadra. La crítica en este sentido no invoca un criterio externo a la relación de capital, se basa más bien en su naturaleza intrínsecamente antagonista para fundar la posibilidad, cuando no la necesidad, de su derrota. Pero, decíamos, es un antagonismo encerrado en los términos de la lógica del capital y su verdad ontológica, ese que se expresa en la forma política y su secreto, cuyo sentido de realidad solo puede ser alterado, según nuestro énfasis intercultural y crítico del modelo civilizatorio dominante, en la irrupción de otras maneras de habitar, vivir y morir. La abstracción operada por el capital sobre el trabajo y sus sujetos se continúa en el momento revolucionario de liberación en la homogeneidad del proletariado o del sujeto obrero, señala dilemáticamente Metsadra. Abstracción es, desde los primeros escritos de Marx, dice Metsadra, separación de la vida genérica del hombre apropiada y representada por el Estado. La fuerza crítica está, para Metsadra, en la intensificación de la potencia común que la abstracción vuelve posible, en la potencia crítica de la abstracción. Y no, diría yo, en el exceso intercultural de esa abstracción, en otras maneras de habitar, vivir, morir, que altera los términos de la relación en su episteme ontológica al devolver a la comunidad territorial, aunque sea su espectro en sedimentación en las artes de hacer. Esta semiopraxis crítica deconstruye la forma política. La comunidad territorial altera tanto la circunscripción de lo social y el sociocentrismo de la historia, como la separación de la naturaleza sometida a las políticas del desarrollo. Algo que en la sensibilidad de Walter Benjamin brisa como una ráfaga fresca en la esperanza de los vencidos bajo los vencedores de la historia.
y que lo comunal pone abruptamente desde el discurso cosmocaótico de los cuerpos como su elemento crítico irreductible. Algo que la teatralidad de los derechos territoriales no podrá enunciar en la praxis crítica, pero en ella presiona y actúa en grito desnudo de acto. Finalmente, la teatralidad de la forma política. Antonio Benjamín, jurista, un juez del superior tribunal de Brasil, en un escrito suyo, O Estado Teatral e a Implementación do Direito Ambiental, el Estado Teatral y la implementación del derecho ambiental. Allí señala que Estado teatral es la puesta en escena jurídica en un acto de escritura de performatividad retrospectiva o hacia atrás, sin que su mayor efectividad esté en las prácticas sobre las que aparentemente legisla, regula e impera, en el que la fuerza de ley, diría Derrida, desde Pascal, se imprime de manera desigual y diferencial sobre ciudadanos desiguales y sobre territorios o sentidos territoriales más bien diferentes, pero sobre todo cuyo rigor queda suspendido y disponible en la letra misma, como libreto y escenario del espectáculo de una ficción objetivante y una liturgia religante que es lo propiamente político. Corramos el telón de la teatralidad de la forma política en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Allí dice Marx: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y transmite el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. En verdad, ahí Marx dice: la tradición de todas las generaciones muertas pesa como un fantasma de los que producen pesadillas. Y cuando estos se disponen precisamente a revolucionarse y a revolucionar las cosas, a crear algo nunca visto en estas épocas de crisis revolucionarias, que es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado representar la nueva escena de la historia universal. Notar la interpretación histórica en género teatral. La primera vez como tragedia, dice Marx, la segunda como farsa. Pero ciertamente el remedo y disfraz es algo diferente, que difiere, nunca visto así, en esta, como podría decirse, nueva apuesta. Porque la mera repetición mimética no es posible. Así, sigue Marx, ciertamente la derrota de los insurrectos de junio había preparado, allanado el terreno en que podía cimentarse y erigirse la república burguesa. La república no significaba en general más que la forma política de la transformación de la sociedad burguesa y no su forma conservadora de vida. Esta forma política de la república parlamentaria expresaba los intereses de borbonistas y orleanistas, los propietarios de la tierra y el capital, el campo y la ciudad, monárquicos aburguesados, la burguesía del partido del orden. La forma política republicana era el trabajo secreto de estos monárquicos aburguesados, a los que, dice Marx, el instinto les enseñaba que la república había coronado indudablemente su dominación política, pero al mismo tiempo socavaba su base social, ya que ahora se enfrentaban con las clases sojuzgadas y tenían que luchar con ellas sin ningún género de mediación, sin poder ocultarse detrás de la corona, sin poder desviar el interés de la nación mediante sus luchas subalternas intestinas y con la monarquía.
Estas eran las condiciones puras de su dominación de clase, ante las cuales retrocedían temblando y suspiraban por las formas más incompletas de la misma, menos desarrolladas y precisamente por ello menos peligrosas de su dominación. Y se ven obligados ante Luis Bonaparte, que amenaza con su omnipotencia parlamentaria, siendo ellos no obstante monárquicos, a actuar como republicanos. Así entendía el Partido del Orden la República, como el régimen en el que la burguesía dominaba bajo formas parlamentarias. Así también, por su parte, la socialdemocracia pequeño burguesa esgrime la República y los derechos del hombre para salvar a la sociedad moderna de la lucha de clases, confundiendo las condiciones especiales de su clase con las condiciones generales de la emancipación, exigiendo instituciones democrático-republicanas, no para abolir a la par los dos extremos, capital y trabajo asalariado, sino para atenuar su antítesis y convertirla en armonía. La forma política es ese disfraz, esa teatralidad, esa representación dramática. La Constitución Republicana de 1848 declara y consagra las libertades individuales de prensa, de palabra, de reunión, de asociación, de enseñanza, de culto, como derecho absoluto del ciudadano francés en armonía con los derechos de los otros y, por tanto, de la seguridad pública. Es decir, de la seguridad de la burguesía, tal y como lo ordena la Constitución explícitamente. Y ahí la reafirmación del sentido común burgués y la performatividad ensimismada del derecho y la teatralidad estatal. Todas las partes invocan la Constitución, pero el orden está ya establecido y refuerza solo una de las partes en sus disputas políticas. Concluye Marx. Sí. Por tanto, mientras se respetase el nombre, remarca, nombre, de la libertad, y solo se impidiese su aplicación real y efectiva por la vía legal, se entiende, la existencia constitucional de la libertad permanecía íntegra, intacta, por mucho que se asesinase su existencia común y corriente. Pero Marx parece pujar por una teatralidad innovadora, sin ropaje ni frases de espectros en las revoluciones del siglo XIX, que deben crearse el punto de partida revolucionario, lo cual, de cualquier modo, lleva su tiempo, dice Marx. Las revoluciones proletarias como las del siglo XIX se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de nuevo desde el principio, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos. Parece que solo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas. Retroceden constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan, con una antigua cita de una fábula de Esopo: hic Rodus, hic salta. Aquí está Rodas, da ese salto que dices de una buena vez. Es decir, muestra ahora de lo que es capaz, muestra, realiza la exacta dimensión revolucionaria, diría Francisco René Santucho, la exacta dimensión revolucionaria de tu salto. En esta exacta dimensión revolucionaria está el exceso, el salto afuera, la semiopraxis crítica de la forma política. La de la política es una forma teatral, y aún las revoluciones más innovadoras para Marx, en sus idas y vueltas, en sus burlas y desafíos, parecen de algún modo tener que realizarse en la lengua y el ropaje de la forma política dominante como estado larvario de la metamorfosis. Ella pesa allí, sin duda, la forma lógica social de la dialéctica hegeliana y su inexorable trazo evolutivo. ¿Qué es lo que se juega en la forma política? Años más tarde, en la Guerra Civil en Francia, en 1871, sobre la forma política de la Comuna de París, Marx corre los límites
los términos y los riesgos. Dice, pero la clase obrera no puede limitarse a tomar posesión de la máquina del Estado, aplicándola a sus propios fines. Luego del primer imperio, Napoleón, el Estado tomaba más y más el carácter de poder nacional del capital sobre el trabajo, de una fuerza pública organizada para sostener la esclavitud social, de una máquina de despotismo de clase. El carácter represivo del poder del Estado quedaba cada vez más de relieve. La clase media había comenzado a elaborar la forma del poder del Estado, la forma política, como uno de los medios de su propia emancipación del feudalismo, y que hoy, ya en la plenitud de su poder, ha transformado en uno de los medios de esclavizar el trabajo del capital. Transformación que la Comuna de París opera sobre la forma política. Dice Marx, la Comuna de París, 1871, era la verdadera expresión de aquella república social, vaga expresión de los revolucionarios de febrero de 1848. El primer decreto de la Comuna declaró abolido el ejército, reemplazándolo por la Guardia Nacional, cuya gran mayoría estaba compuesta de trabajadores. La Comuna se componía de consejeros municipales, concejales, elegidos por sufragio universal en los diferentes distritos de la ciudad, responsables y irrevocables en un breve plazo. La mayoría de sus miembros eran, como es natural, trabajadores o conocidos como representantes de la clase trabajadora. La Comuna no era un cuerpo parlamentario, sino un cuerpo trabajador, legislativo y ejecutivo a la vez. La policía, en lugar de continuar siendo un agente del gobierno central, fue despojada de sus atribuciones políticas y transformada en un agente de la Comuna, responsable y irrevocable en todo tiempo. Lo mismo eran los funcionarios de todos los otros ramos de la administración. Desde los miembros de la Comuna abajo, el servicio público había sido dado a jornal, es decir, con salario. Los uniformes y los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado desaparecieron con estos mismos dignatarios. Los cargos públicos dejaron de ser propiedad particular e instrumento del gobierno central. La Comuna tenía en sus manos no solo la administración municipal, sino todos cuantos cargos había dependido hasta entonces del Estado. Así como se modificó la fuerza material de represión del Estado, policías y ejército, pasó con la fuerza espiritual de represión, el poder clerical, que se le quitó el control de la educación y la ciencia, y las iglesias pasaron a ser propiedad colectiva. Jueces y magistrados también pasaron a ser electivos, responsables y revocables. Así entonces se extiende la forma política de la Comuna de París a la nación. Dice Marx, la Comuna de París debía de servir de modelo a todos los grandes centros industriales de Francia. La Comuna había sido la forma política, lo mismo de los grandes centros que de las más pequeñas aldeas. Las comunas rurales de cada distrito debían administrar sus intereses comunes por medio de sus delegados reunidos en asamblea en la ciudad central del mismo, y estas asambleas de distrito mandarían a su vez diputados, revocables en cualquier tiempo y ligados al mandato imperativo de sus electores, a la delegación nacional reunida en París. Las pocas pero importantes funciones que quedaban aún a cargo del gobierno central no habían de ser suprimidas, sino que hubieran sido desempeñadas por el Consejo Comunal de París. La unidad de la nación, lejos de romperse con la Constitución comunal, se hubiera organizado pasando a ser una realidad por la destrucción del poder del Estado, que pretende ser el representante de esa unidad independiente de la nación y superior a la nación misma, de la cual es sólo una excrescencia parasitaria. Pero la novedad revolucionaria suele ser confundida por sus antagonistas, solo por ellos, dice Marx, con las formas más añejas y olvidadas de la vida social con las cuales puedan tener alguna semejanza. De aquí el principio espectral, literario, dramático, teatral, de la historia, destacado en el 18 Brumario de Louis Bonaparte.
La comuna, que rompe el poder del Estado moderno, ha sido confundida con los municipios o comunas de la Edad Media, o con una federación de pequeños estados contra la centralización, o con una nueva figura del dominio burgués sobre las comarcas rurales. Pero la comuna, dice Marx, era una forma política completamente expansiva, diferente en esto de todas las antiguas formas de gobierno que habían sido enfáticamente represivas. Este fue su verdadero secreto. La comuna era esencialmente un gobierno de la clase trabajadora, consecuencia de la lucha de clases productoras contra la clase propietaria, última forma política conocida y centro desde el cual debía realizarse la emancipación económica del trabajo. Vuelve aquí Marx sobre la necesaria transformación de las relaciones de trabajo, ya puesta como condición revolucionaria en los manuscritos de 1844. Una vez emancipado del trabajo, de la relación de trabajo, cada hombre hubiera sido un trabajador y el trabajo productivo habría dejado de ser un atributo de clase. Y con ello, la abolición de la expropiación a través de realizar la expropiación de los expropiadores que habían sostenido la clase propietaria con el trabajo de los más y que constituía la riqueza de los menos. Abolición, como en los manuscritos de 1844, de la propiedad privada, base de toda civilización. Y por tanto, digo de un modo tal vez más radical, en crítica intercultural, base de toda forma política, su tal vez más recóndito, secreto, a la vista de todos. Un comunismo imposible, dice Marx, de la clase obrera convencida de su misión histórica y con la heroica resolución de llevarla a cabo en lugar del posible comunismo de contención de la anarquía y las convulsiones periódicas en un cooperativismo capitalista sin interrupciones. Marx contrapone en la forma política las fuerzas expansivas a las fuerzas represivas. Y allí queda esperando la revolución. La forma política, desde la crisis del modelo civilizatorio dominante, para una semiopraxis ambiental, es la forma polis, la forma civitas, la forma ciudad y la forma Estado, la forma Estado-nación. La crisis del modelo civilizatorio dominante occidental es la crisis de las civitas y del Estado-nación, es crisis de la forma política. Hay una confluencia, convivencia en paralelo de colonialismo y capitalismo, acumulación originaria y mundialización del capital. Ninguna de las dos termina, ninguna ha terminado. No hay posta, hay trama congénita, una bola que rueda mostrando sus dos mitades. La forma política es su disfraz, pegado como una piel, y su teatro ensimismado y autocomplaciente. ¿Sobre qué imprime violencia y oprime la forma ciudad y la forma Estado-nación en el capitalismo burgués sobre las bases históricas del modelo occidental de civilización greco-judeo-cristiano? La reducción sociológica es propia del inconsciente burgués, es decir, que el fetiche de las mercancías tape las relaciones sociales de producción, circulación y consumo que las generan y las ponen en el intercambio de cosa natural, bien de consumo, sucede asimismo al revés. Y no es solo, ni sobre todo, ni tanto, que las mercancías oculten las relaciones sociales como propias de las mercancías, cuanto que las relaciones sociales ocultas, pero incorporadas, oculten en su reducción social las materias, territorios, la sedimentación comunitaria del saber hacer, sus artes y técnicas que sostienen el parasitismo extractivista del capital y que Marx en los Grundrisse pone de relieve en el momento de la distribución. Materias, territorios, sedimentación comunitaria del saber hacer, sus artes y técnicas que constituyen no polis, no civitas, no ciudad, sino comunidades territoriales inhumanas, sean rurales o barriales, en campos o periferias urbanas. Nuevamente, el fetichismo de las mercancías esconde las relaciones sociales que las
y lo producen. ¿Hay allí una reducción sociológica explicativa o un sociologismo ya en el hacer sentido de las mercancías? Es decir, las mercancías restringen a sociedad, lo cual parece desde ya excedido por el momento de la distribución del capital y la sedimentación comunitaria que el capital parasita: agentes, técnicas, recursos, territorios. Y junto con la restricción discursiva camina la denegación de las fuerzas y la violencia ejercidas por las vías de la razón, no solo sobre la desigualdad social, sino sobre la expoliación y reducción a naturaleza de la comunidad territorial inhumana, es decir, el ocultamiento de los territorios bajo el intercambio de mercancías y sujetos humanos, sujetos de clase, sujetos a clase. Por eso la muchedumbre amenazante, lo popular, el proletariado de Marx, tal vez tan desdibujado de hecho como la clase obrera, y las comunidades territoriales ancestrales, indígenas, afro, campesinas, obran, desobran, es decir, transforman semioprácticamente el modelo civilizatorio occidental como residuo cosmocaótico crítico, no meramente sociológico. El afuera, debajo, antes de la ciudad y del Estado-nación, de la política, es la sedimentación comunitaria del saber habitar, el pellejo y la sangre del trabajo vivo, el no capital en el momento de la distribución, maneras de habitar, prácticas habituales de trabajo, usos de medios de producción, materias, territorios, en más. De los manuscritos de 1844 a los Grundrisse nos hablan del abajo del capital y del abajo de la forma política, simultáneamente, que ambos parasitan al ocultarse como su secreto fundacional y capital el uno al otro. Así, la forma política hace cuerpo con la forma propiedad privada, la forma mercancía y la forma sujeto. Aunque aparentemente nos cuesta más desmontar la forma política en general que la lógica del capital, pues que terminamos la tarea de desmontar el capital demasiado pronto, es decir, demasiado intelectualmente, idealistamente, y nos queda una semiopraxis restando intocada en su crítica. La ciudad, como a espaldas de los territorios y sus tramas de relaciones no humanas y humanas, no antrópicas, para protegerse de la intemperie, un escenario de fetiches, como si los alimentos brotaran de las góndolas de supermercados, las medicinas de los mostradores y estanterías de farmacias, las herramientas de las ferreterías. La ciudad popular intercultural, la materialidad periférica y fractal ciudad-campo, el desdibujamiento rural-urbano, el gasto sacrificial de los consumos, las materias de tierra y barro, de cartón y madera, de lluvia, inundación y viento, de exposición en intemperie, suburbana o llana o serrana, su crudeza y su alegría, su agresión y su belleza, habitan esta ciudad y sus territorios del despojo en comunidades emocionales del recado, la añoranza, el humor, la música, el trago, la consulta, el rezo, la fiesta, el baile. En fin, que haya suerte y no desgracia. Estamos ante y entre otros interculturales que constituyen no sociales, sino comunidades territoriales inhumanas. Aquello que pone en emergencia social y en emergencia lo social es lo popular intercultural, acontecimiento abrupto que mueve y remueve la creencia ideológica occidental, el cierre hegemónico y amenaza en la política con sus espacios-tiempos otros y la discursividad de praxis extra-sociológicas. Los abastos del consumo están desbordados. El ANSES está sobregirado y fundido. Se ha dado vuelta la política. Truenan los elementos. ¿Quiénes los escuchan? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Más que interesante tu presentación, y como la has leído, te vamos a pedir que nos la envíes. Claro, porque estoy seguro
estoy seguro que todos los que escucharon, todas las que escucharon, querrán leerla con detenimiento. Es más, te diría que la última parte de la presentación es como que nos abre todo un espectro de discusión, si se quiere, sobre la coyuntura. Y no hablo de la coyuntura argentina, sino de la coyuntura del capitalismo, el capitalismo del siglo XXI. Y pusiste muy bien el tema de la violencia, llevándolo a la discusión de lo esencial en los escritos de Marx. No solo los escritos, en su práctica política, porque al referirte a los textos políticos de Marx, estabas refiriendo a la lectura de la realidad política que Marx hacía en su tiempo histórico. Y bueno, nosotros en este ciclo en especial y en general, lo que estamos discutiendo es la violencia contemporánea, y vos la has relacionado a la esencia del desarrollo capitalista desde su origen hasta la actualidad, atravesando el análisis de la forma política. Bueno, creo que es muy rico todo lo que nos has presentado. Hay que leer con detenimiento, subrayar. Has remitido a autores muy diversos, en un espectro necesario para el debate contemporáneo, y es más, empezaste con algo que para mí es muy atractivo, que empezaste por los manuscritos y por los Grundrisse, especialmente textos no conocidos por algunos teóricos y dirigentes políticos de comienzos del siglo XX que intervinieron en el proceso de la revolución del siglo XX. Vos, como hablaste de Marx, hablaste de las revoluciones del siglo XIX, pero bueno, como en el medio ya estamos en el XXI, ha transcurrido el XX, y hay una imagen de lo que fue Marx, la continuidad de Marx y el marxismo, como vos lo ponés entre paréntesis, y señalás muy bien, Marx renegaba del marxismo como tal, por lo tanto hay que volver a leer a Marx, y entonces resultan insumos muy importantes para poder conversar. Estamos muy en hora de nuestro cierre, como dijo Emilio. Sí, yo pido disculpas, César, porque me tomé casi todo el tiempo. Por eso anuncié que me gustaría que en el chat me enviaran, digamos, tal vez preguntas, o luego y yo pueda, en todo caso, no responder. No quiero responder, quiero seguir hablando, seguir conversando. Exacto, esa es la idea, José Luis. Yo quería proponerles a las compañeras, compañeros presentes, que si quieren dejar por escrito en el chat la pregunta, la dejen, si no, nos la hagan llegar al Centro de Pensamiento Crítico, y me parece muy bueno lo que señalás para seguir conversando. A nosotros todavía nos está faltando un encuentro más en este ciclo, pero como muy bien dijo Bambina, el 16 de junio vamos a empezar otro, que se llama Marx y la actualidad en nuestra América, o sea que la intencionalidad es traer mucha de esta reflexión que José Luis nos está trayendo, y que, insisto, da mucho para pensar, para seguir discutiendo, porque... Julio César, si te parece, yo estaría dispuesto a que envío el texto y tal vez podamos hacer luego una sesión donde yo escuche, donde yo no hable tanto, sino yo escuche los comentarios, digamos, en todo caso, al texto. Estaría yo dispuesto a hacerlo si lo arreglamos. Me parece muy bien, José Luis. Bueno, y estarás leyendo el chat. Están destacando la intervención, te están saludando. Yo me animo a decir... Sí, gracias. Emilio señaló que él te conocía, pero que no había vínculo personal, y nos pasa a muchos. Y yo quiero decir que resulta muy satisfactorio que este Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz
que tiene origen en Villa Mercedes, provincia de San Luis, interior del interior. Estamos generando este ciclo con ponencias de Rosario, ponencias de Córdoba, de Villa María, de Catamarca, y resulta más que interesante ver que hay un pensamiento vivo, crítico, que recoge a Marx para pensar contemporáneamente al capitalismo. Así que, en ese sentido, y estando sobre el límite, a nombre de Emilio, de Bambina, de Enrique, de todos los que construimos el Centro del Pensamiento Pedro Paz y la articulación con la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, el Doctorado de Ciencias Políticas y Sociales de San Juan y otros ámbitos que articulamos, te agradecemos muchísimo tu compromiso. Esperamos el escrito para difundirlo a todas las compañeras y compañeros que participaron. Tomamos tu desafío, vamos a trasladarte interrogantes o comentarios si los hubiera, y con mucho gusto podemos hacer una nueva ronda en el futuro. Siendo las 11:30, agradecemos la presencia de todas y todos, y nos seguimos viendo, recordemos, el próximo miércoles 30 de mayo. Nos volveremos a encontrar con la ponencia de Eugenia Boito, que está aquí presente, que recién te saludaba, a José Luis también, para discutir sobre algunas reflexiones sobre la violencia en la experiencia contemporánea post-pandémica, con signo de interrogación. Así que un gusto, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo encuentro. Saludos, buena semana. Chao, hasta luego. Martes 30, no gracias, abrazo para todos. Martes 30. Chau, chau.